Los viajes en el tiempo. Es uno de los mayores sueños para el hombre, aún más que viajar hacia el espacio. Durante muchos años, han existido múltiples historias sobre supuestas personas que han viajado en el tiempo. Pero, entre todos esos relatos, existe uno que ha destacado entre los demás. Algunas personas toman a este personaje como falso, mientras que otros tantos creen que sus predicciones son reales, así como su historia. En esta ocasión les hablaré sobre el supuesto viajero del tiempo, John Titor. Todo dio inicio el 29 de julio de 1998. Un hombre, aún desconocido para la humanidad, pero referenciándose como John Titor, envió mensajes a una estación de radio estadounidense llamada Costa a Costa. Allí, el locutor de la estación vio uno de esos mensajes, se dio cuenta que esta persona tenía referencias y una buena información, por esta razón leyó dicho mensaje al aire. Aunque esto solo fue como una curiosidad, sin ponerle más atención o investigar sobre este tema. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2000, fue cuando el usuario, Time Travel 0, escribió su primer post en el foro de Time Travel Institute. En ese entonces, la temática de sus comentarios se centraba exclusivamente en la tecnología necesaria para realizar viajes en el tiempo. Describía a esa máquina del tiempo como si ya existiese, definiéndola como un dispositivo de desplazamiento temporal de masa estacionaria, cuyo funcionamiento se basaba en la utilización de dos microsingularidades, para saltar de una fecha a otra. Para que funcionara, según Time Travel 0, tenía que estar compuesta de 6 partes, las cuales eran: 2 contenedores magnéticos para las microsingularidades, un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad o un candado de gravedad variable, 4 relojes de cesio y 3 ordenadores. En sus explicaciones, Time Travel 0 hacía referencia a un modelo propuesto por Frank Tipler, el cual postulaba que si un cilindro lo suficientemente denso y largo gira sobre su eje longitudinal a una velocidad cercana a la de la luz, permitiría que si otro objeto gira en espiral alrededor suyo, podrá viajar adelante o hacia atrás en el tiempo, dependiendo del sentido del giro. Este modelo es teórico, ya que la longitud, la densidad y la velocidad del cilindro requerida serían tan grandes que la materia ordinaria no puede soportarla. En uno de sus posts, afirmó que los científicos del CERN descubrirían los fundamentos científicos de los viajes en el tiempo en 2001, 6 meses después de que él regresara a su época, tras poner en funcionamiento el LHC y producirse mini agujeros negros provocados por las primeras colisiones de partículas a altas energías. El resto de usuarios del foro le preguntaron por el origen de ese conocimiento. Time Travel 0 confesó entonces que era un viajero en el tiempo, que provenía del año 2036. De igual manera, en enero de 2001, abrió una cuenta en los foros de Arbel, del programa Costa a Costa, de los Estados Unidos. Aquí es donde utilizó el nombre de John Titor por primera vez. O quizá no. Ya que, como en el inicio comenté, alguien con ese mismo nombre había enviado 2 faxes en 1998 a dicho show, afirmando que los viajes en el tiempo se habían inventado en 2034. En esta ocasión envió al foro fotografías de esa máquina, que fue montada en el interior de un Corvette modelo de 1977. El objetivo debía de poder desplazarse fácilmente, porque desapercibido, no pasa, como se puede mostrar en las fotos. Y tampoco ayuda que el modelo elegido sea 2 años posterior al momento del salto de época. También explicó que era un militar proveniente del año 2036, al que se le encargó la misión de viajar hasta el año 1975, para recuperar un ordenador IBM modelo 5100.
El interés en este modelo, en particular, era porque funcionaba con un intérprete de APL que era compatible con el de los mainframe IBM. En el futuro necesitaban poder ejecutar unas utilidades para corregir el efecto 2038, causado por la contabilización del tiempo en enteros con signo de 32 bits, y que puede ser una potencial fuente de errores el 19 de enero de 2038, cuando este contador se desborde. Muchos defensores de la veracidad de la historia de John Titor creen que esta es una prueba de ello. Si no lo fuera, ¿cómo iba alguien a conocer esa compatibilidad? A decir verdad, esto no era ningún secreto. Los técnicos de IBM debieron de pensar que era más rápido reutilizar el intérprete de Apple del que ya disponían que escribir uno nuevo. Esto era público con anterioridad a la aparición de John Titor. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué tomarse la molestia de viajar en el tiempo para recuperar una arcaica pieza de hardware que podía ser emulada perfectamente en la actualidad? La respuesta de John fue estremecedora. En la guerra se perdieron muchos equipos y herramientas software. Pero, ¿qué es esa guerra? Bien, pues como sabemos, o mejor dicho, se piensa que existen distintas líneas temporales, las cuales, aunque son similares, cuentan con ciertas diferencias que les hacen tener una historia distinta. Y en la época de Titor, la guerra empezó a fraguarse en 2004 con desórdenes causados tras las elecciones presidenciales, que acabaron por desatar una guerra civil en 2008. El propio Titor, con solo 11 años peleó en esa guerra, según él. La guerra civil americana se interrumpió por la intervención de Rusia. En 2015 Rusia atacó objetivos de Estados Unidos, Europa y China con armas nucleares, en lo que sería la guerra mundial más breve de la historia. Los Estados Unidos respondieron destruyendo Rusia y ganando la guerra, aunque China, Europa y uno de los bandos de la guerra civil americana fueron destruidas. Las predicciones de Titor. Y ahora, retomando algunos puntos que toqué anteriormente, les mostraré una recopilación de las distintas predicciones que realizó John Titor. La predicción más cercana de Titor fue la de una próxima guerra civil dentro de los Estados Unidos teniendo que ver con el orden y los derechos civiles. Él describió cómo todo empezaba en el 2004, con un desorden civil alrededor de la elección presidencial de Estados Unidos del mismo año. Este conflicto, él lo caracterizó como tener un evento tipo Waco cada mes, hasta que todo comenzó a empeorar, esto erupcionaría para el 2008. Titor también comentó que tenía 13 años de edad en el 2011, así como que peleó en los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, al menos por 4 años. De cualquier manera, en otros mensajes él se describe a sí mismo como escondiéndose en ese tiempo de la guerra. Como resultado de la misma, Estados Unidos se dividió en 5 territorios, basados en varios factores y objetivos militares. De acuerdo con John Titor, en el año 2015, empezaría la Tercera Guerra Mundial. En el 2015, Rusia lanza un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, que eran el otro lado de la guerra civil desde mi perspectiva, así como también fueron afectados China y Europa. Los Estados Unidos contraatacaron. Las ciudades de Estados Unidos quedaron destruidas junto con el Imperio Americano Federal, pero nosotros, dentro del país, ganamos. La Unión Europea y China fueron destruidas. Hace referencia a este intercambio como el día N. Washington D.C. y Jacksonville, Florida, fueron específicamente mencionados como blancos. Después de la guerra, Omaha, en Nebraska, resultó ser la nueva ciudad capital. De igual manera, dio vagas referencias acerca de las motivaciones exactas y las causas de la Tercera Guerra Mundial. En este punto él dice que fue caracterizada por problemas fronterizos y de superpoblación, pero también apunta a los conflictos presentes entre los árabes y los judíos como los desencadenadores de la Tercera Guerra Mundial.
La verdadera disrupción de los eventos mundiales empezó con la desestabilización de Oriente como resultado de la degradación de la política externa consistentemente. La población judía de Israel no estaba preparada para una verdadera guerra ofensiva. Ellos estaban preparados para la última defensa. Al pedir ayuda a Occidente para Israel, fue lo que hizo que sus vecinos tuvieran confianza para atacar. El último recurso defensivo de Israel y sus ofensivos vecinos árabes fue el uso de armas de destrucción masiva. En el gran esquema de las cosas, la guerra del Medio Oriente es parte de lo que viene, no la causa. Después se crea una plaga en el año 2030 conocida como el nuevo SIDA, que tiene resultados catastróficos, matando a la mayoría de la población humana. Así como estas, realizó otras predicciones, sobre distintos eventos, de los cuales, varios se han cumplido, algunas parecidas y otras exactamente igual, pero otras no ocurrieron. Debemos tener en cuenta que todas estas predicciones, las dio en el año 2001. Analizando dichas predicciones, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Titor dijo que, Estados Unidos invadiría a Irak, usando como excusa que estaban creando armas de destrucción masiva, se cumplió hasta con la misma excusa. La guerra en Irak, se cumplió. Predijo que en los siguientes años se harían unos superdescubrimientos, en lo que tenía que ver con física, se cumplió, prueba de ello, el descubrimiento de los nuevos planetas y cosas más avanzadas. Aunque, esto podría decirse que sería algo que tendría que suceder en algún momento de la humanidad. Dijo muy claro, dejen de comer carne, y predijo la enfermedad de las vacas locas, una enfermedad de las vacas que provoca daños irreversibles en su sistema nervioso hasta provocarles la muerte, se cumplió. Predijo una guerra civil en Estados Unidos, coincidiendo con las elecciones presidenciales de ese país. Para entonces la humanidad se daría cuenta que el mundo tal y como lo conocían había desaparecido. La guerra civil nunca llegó. Por lo tanto, no se cumplió. Predicciones por cumplir de Titor. La Tercera Guerra Mundial será en el 2015, Estados Unidos y sus países aliados se enfrentarían. En esta, ganaría el equipo de Estados Unidos, luego de la guerra, habría paz. En el 2030 se expandirá una pandemia y habrá grandes pérdidas mundiales. Y la más importante de todas estas, por la cual Titor decidió viajar en el tiempo. Que se cumpla el efecto Y2K38. Errores en las predicciones. Como lo comenté, Titor no acertó en todas sus predicciones, o no como se supone que deberían haber pasado. Sus mensajes fueron recibidos con escepticismo cuando los publicó, aunque fue imposible probar de antemano que no podrían pasar. Debido a que Titor dijo que la interpretación del multiverso era la correcta, efectivamente significa que este viaje fue desde un universo paralelo y que las cosas podrían ocurrir de diferente manera a como las predijo, sus afirmaciones fueron infalsables. Si algo no ocurría, simplemente era porque este universo ya había cambiado mucho con respecto al suyo. Una de las primeras afirmaciones de Titor fue, que el CERN descubriría las bases del viaje por el tiempo alrededor del 2001, con la creación de microagujeros negros un año y medio después de su partida. Este evento no ocurrió. Un artículo aparecido en la época que Titor había predicho, sobre la posibilidad de que el CERN pudiera crear microagujeros negros, un tema recurrente, también atribuido a Fermilab y Brookhaven en varias ocasiones, fue tomado por algunos como evidencia de su afirmación, pero esos eventos tampoco ocurrieron. La guerra civil no empezó después de la elección presidencial de 2004. Un ejemplo particular obvio trata de las Olimpiadas, en donde Titor dijo: como resultado de tantos conflictos, no habrá Olimpiadas oficiales después de 2004.
La aparición de las Olimpiadas de Invierno en el 2006 rebaten lo que dijo, pero de cualquier modo, hay quienes argumentan que Titor pudo o no referirse exclusivamente a las Olimpiadas de verano. La exitosa realización de las Olimpiadas de verano de 2008 claramente rebate la predicción de Titor, aunque en el sitio web www.titor.com apuntaron a que las controversias que ocurrieron durante la ceremonia de apertura, como la de que la cantante, Lim Miaoke, usó una pista y que en realidad no cantó, o que los fuegos artificiales fueron simulados por computador, y las muchas restricciones a la prensa en general e incluso engaños, sugieren que la Olimpiada entera fue falsa. Finalmente se celebraron exitosamente las Olimpiadas de verano de 2012. En el contexto de la imagen de demostración provista por John Titor, el puntero láser siendo curvado, revela la obvia inconsistencia de que los objetos cercanos al haz de luz no aparecen distorsionados. El marco de la ventana visible en el fondo, por ejemplo, debería de aparecer distorsionado en la proximidad del gran gradiente gravitacional, pero no es así. Algunos han especulado que el haz láser es en realidad una fibra óptica. El problema del año 2038 es causado por usar sistemas de 32 bits. Muchas aplicaciones y sistemas no tienen definido qué ocurrirá al llegar a esa fecha. Titor dijo que fue enviado de regreso para obtener una IBM 5100 porque podía traducir diversos tipos de código de computadoras. De acuerdo al ingeniero de IBM, Bob Ruke, la afirmación de Titor en referencia a la IBM 5100 es remotamente conocida para emular y corregir sistemas de mainframe, es correcta. Quienes lo apoyan dicen que esta información no era pública en el momento en que Titor hizo su afirmación, y además Titor mismo dijo que esa característica fue descubierta en el año 2036, cuando Unix, siendo la fuente detrás de todos los sistemas operativos corriendo en las infraestructuras locales y con otras tareas computacionales, estaba a 2 años de no ser capaz de funcionar nunca más debido a las limitaciones de 32 bits del puntero. Pero de cualquier manera, las capacidades de emulación eran conocidas ampliamente en la industria y comentadas en profundidad en numerosas publicaciones que tenían que ver con la IBM 5100 y el código microprogramable en general. Las referencias a este hecho estaban disponibles en Internet desde 1999 y fueron anteriores a los mensajes de Titor. Este es un pedazo oscuro de trivia, de cualquier manera, esto indica que quien hizo estos mensajes era conocedor específico de esta máquina o al menos tenía interés en la retrocomputación. En la página, allcomputers.net, se puede leer: aparentemente, APL era una tarea difícil de cumplir para IBM con el intérprete de la 5100, así que ellos en su lugar escribieron un programa de emulación para que corriera la versión de APL del mainframe S360. La 5100 es como una mainframe IBM Desktop S360 que solo corriera en APL. Problemas con la historia. Numerosos comentarios han apuntado a las sorprendentes similitudes entre la historia de Titor y la novela clásica postapocalíptica y de ciencia ficción de Pat Flancalas. Babylon. Babylon toma lugar en un pequeño pueblo de Florida justo antes y después de una guerra nuclear y describe la lucha por sobrevivir como familia después de la hecatombe. En el libro, el protagonista vive en el mítico pueblo de Fuerte Reposo, mientras que Titor dijo que vivía en el fuerte, anteriormente la Universidad de la Florida. Un vistazo más profundo a los mensajes, muestra cierta inconsistencia dentro de la historia. Por ejemplo, en algunos mensajes de Titor, dice que el dinero es aún usado ampliamente junto con las tarjetas de crédito, a pesar del hecho de decir anteriormente que dejaron de existir los bancos centrales, claro que no deja fuera la posibilidad de que existieran las monedas privadas. En otros mensajes habla y especula que el dólar actual aún está en uso, pero que esto sería después de que se reorganizara el gobierno federal, de acuerdo a su historia, haría que esta moneda potencialmente no valiera nada. En casi todos los casos, él dijo que había obtenido una educación básica en la UF, pero en otras dijo que era autodidacta.
Otros problemas con la historia incluyen inconsistencias relativas a los comentarios de Titor. Cuando él empezó a enviar sus mensajes en línea del problema IE2K, que vino y se fue sin problemas. Aún en los faxes de 1998 a Arbel, él dijo que el IE2K fue un desastre. Muchas personas se congelaron a morir huyendo a climas más cálidos. Y que el gobierno intentó quedarse en el poder por medio de la ley marcial. En su historia online, él afirmó que parte de su misión fue prevenir la próxima guerra cambiando la historia. Y aún durante octubre de 2000, un mes antes de que empezara a mandar sus mensajes, apareció en un foro de IR de Inglaterra. En el registro del chat en respuesta a la pregunta de Yaviesa, preguntando si se podía cambiar el futuro que él predecía, él dijo: "Es muy tarde. Solo deseo que las cosas no ocurrieran en la manera en que van a ocurrir. Análisis de la historia. En un programa de investigación de la televisión italiana, Voyager, ai confini della conoscenza, acerca de la historia de John Titor el 19 de mayo de 2008, Mike Lynch, el detective privado contratado para investigar el caso, encontró que no existen registros en el pasado de ningún John Titor o la familia de Titor. Además, la Fundación John Titor no tiene ni oficina y la dirección es la de un buzón rentado. No se encontraron ni cintas, ni grabaciones, ni evidencias de John Titor. Y solo Larry Haber, el abogado y dueño de los derechos comerciales de todo lo que concierne a John Titor, confirmó su existencia. La conclusión de Lynch es la siguiente. John Titor podría ser John Rick Haber, un experto en computación, que eso fue, hermano de Larry Haber. Cuando Titor anunció su partida a su mundo, en la primavera del 2001, millones de seguidores ya lo conocían y creían en él. La visita del extraño personaje había dejado tras su paso, infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web en general que hablan de alguna u otra manera sobre su legado futurista y sus intenciones por cambiar nuestro poco halagueño futuro. No obstante, y recordando las patas cortas que tiene toda mentira, un alemán llamado Johann Meyer declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo, confesó que él era el autor de una novela de ficción en 1986, cuyo título original era T1 Thor. Cronología y los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano, John Adams, quien sería luego John Titor. Aquellos que creen fervientemente en el visitante del futuro, aseguran que el supuesto redactor de la novela de ficción no tiene las suficientes pruebas para desacreditar a un hombre del futuro, primero, porque el citado autor no publicó su obra, indica que solo contaba con 4 originales, y segundo, por el tiempo que esperó para decir que alguien lo había copiado. Muchos supuestos expertos, no sabemos muy bien de qué, afirman que tras las publicaciones de Titor se ocultaban muchas realidades que en la actualidad ya han ocurrido, como la crisis mundial o los búnkers bajo tierra. Los defensores de Titor afirman que la historia puede ser cambiada. Y esto mismo es lo que hizo Titor, modificar ciertos eventos para evitar grandes catástrofes en nuestro planeta. Pero muchas personas pueden pensar que sus predicciones fueron erróneas, aunque leyendo bien estas, parecen mostrar una realidad alternativa de lo que sucedió realmente, como los Juegos Olímpicos de 2008, celebrados en última instancia, en Beijing, China, ya que estuvieron a punto de no celebrarse. Según algunos expertos opinólogos, el hecho de que Titor apareciera en nuestro tiempo hizo que se crearan eventos evitables, en universos paralelos. Esta es la razón por la que Titor no reveló nada acerca de acontecimientos inevitables como terremotos, accidentes aéreos, inundaciones, etc., que van a suceder en un futuro inmediato. John Titor se despide. En el mismo 2001 Titor se despidió de nuestra generación, ya había cumplido su misión, dijo con sus propias palabras. En este momento yo ya tengo 3 años de edad, vivo junto a mis padres, pero en este universo no me llamo John Titor.
Les pido unión y mucha suerte para que los sucesos que marcaron en mi universo, no marque el suyo, siempre los vigilan, me sorprende seguir aún vivo, quiere decir que mi misión fue un éxito. Me despido y siempre recuerden, no ignoren las brillantes estrellas que iluminan su cielo, cuando las logren ver con otros ojos se darán cuenta de la verdad. Tras ese día, nadie ha vuelto a saber nada de John Titor, desapareció sin dejar rastro, sus coherentes predicciones y su misteriosa desaparición, lo han convertido en un personaje admirado por muchos. Esta, así como muchas historias, resulta muy interesante de analizar, por todos los datos y pruebas que existen de la misma. John Titor se ha convertido en un referente de los viajes del tiempo en muchas partes del mundo, y aunque han intentado desmentir a este personaje, debemos admitir que a muchos les ha sorprendido las predicciones con las que ha acertado este sujeto. Dime, ¿tú qué opinas sobre los viajes en el tiempo? ¿Son posibles? ¿Estamos cerca de volver esto en una realidad? También quisiera saber tu opinión sobre John Titor, ¿crees que existió realmente? ¿O solo fue un chico que quiso jugarle una broma a todo internet, la cual, al parecer le salió muy bien, con muchas coincidencias? Te invito a comentar en la parte de abajo. Y bien, sin más por el momento, les agradezco por ver este video, espero que les haya agradado. Se despide de Unix, hasta la próxima.